Attention. El Espíritu Santo me está mostrando algo urgente sobre ti en este momento, algo que no puede esperar. Si no escuchas esto ahora, podrías perder bendiciones que han sido preparadas específicamente para ti y tu familia. Y es crucial que prestes atención, porque el Arcángel Miguel tiene un mensaje que es tan sensible al tiempo que no puede posponerse ni un instante más. No es una coincidencia que estés aquí en este preciso momento, en esta transmisión. Dios mismo eligió este instante divino para traer ante esta palabra. Yo soy simplemente un mensajero, un siervo humilde, lavando palabras que tienen el poder de transformar tu vida por completo. Sé que la vida puede ser abrumadora, que a veces nos sentimos solos frente a las batallas. Pero quiero decir, mi amada familia, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, que hay una razón específica por la que el título de este video menciona al Ángel Guardián de tu bebé. Y porque si dice que el Arcángel Miguel te urge a abrir esto. Y es porque hay una conexión directa entre lo que está sucediendo en el reino espiritual y la protección y el destino de tus seres más queridos, especialmente los más vulnerables. El cielo está en movimiento, y hay una revelación que el Arcángel Miguel ha puesto en mi espíritu que te llenará de asombro y de una paz profunda, pero primero, necesitas comprender la urgencia de este llamado. Tu protección y la de los tuyos están en juego, y la intervención divina es inminente. El Arcángel Miguel mismo, el gran guerrero de luz, está operando de una manera que te impactará profundamente. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando solo contra fuerzas que no puedes ver ni comprender? ¿Has notado ataques extraños contra tu familia, contra tus hijos, o incluso contra tu propia paz mental, y no sabes cómo protegerute? No hablo solo de los desafíos cotidianos, sino de esas situaciones persistentes que parecen desafiar toda lógica, problemas financieros que nunca se resuelven por completo, conflictos familiares que regresan una y otra vez, una sensación de estancamiento en tu vida personal o espiritual que te agota. Entiendo esta lucha. La he vivido, la he enfrentado, y sé lo que se siente camina por esta sombra donde la esperanza parece desvanecerse. Sé que muchos de ustedes se sienten así ahora mismo. Quizás has estado orando, clamando, buscando respuestas, y parece que el cielo está en silencio. Sientes que hay una barrera, una resistencia, algo que impide que tus bendiciones se manifiesten por completo. Permiten decir algo con absoluta certeza, no estás solo en esta batalla. Dios ha escuchado cada una de tus oraciones, cada suspiro de tu corazón, cada lágrima derramada en la quietud de tu habitación. Y él tiene una estrategia específica, una intervención divina, que está a punto de desatarse para tu victoria. Lo que ahora parece imposible, lo que te causa noches de insomnio y preocupación, está a punto de cambiar. El Arcángel Miguel está en movimiento, y su acción está directamente conectada a tu avance y a la liberación de tus hijos y seres queridos. Él no viene a traer más confusión, sino a establecer orden divino y a desmantelar toda obra del enemigo. El Arcángel Miguel, con su espada de luz y su escudo de fe, está obrando detrás de escena para alinear cada pieza de tu vida, para que finalmente veas el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta sensación de desasosiego que muchos han experimentado, esta preocupación por la protección de sus hijos, no es infundada. El reino espiritual está más activo de lo que imaginas, y por eso, la intervención divina es tan urgente. Pero permitim reiterar, la solución está llegando. La esperanza no es un sueño lejano, es una realidad que se está gestando para ti ahora mismo. Y es Michael quien está abriendo el camino. Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte cambiará tu perspectiva sobre todo. Quiero profetizar sobre tu vida en este momento. Declaro que Dios está preparando un giro sobrenatural en tu vida, un punto de inflexión que marcará el fin de tus luchas y el comienzo de una temporada de paz y prosperidad sin precedentes. El Arcángel Miguel me revela que una protección celestial está siendo activada sobre ti ahora, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre cada miembro de tu familia. No es una protección genérica, es una cobertura personalizada que el cielo ha diseñado específicamente para ustedes. Vio en el espíritu al Arcángel Miguel posicionando ángeles, guerreros de luz, alrededor de sus familias, creando un escudo impenetrable contra toda adversidad, contra toda flecha del enemigo que ha sido lanzada para robar su paz o su herencia. Dios me envió con buenas noticias para ti.
Angeles han sido comisionados para bendecir, para levantar barreras y para despejar el camino. Cristo mismo me mostró tu victoria, una victoria que ha sido asegurada en los cielos. No temas, porque la palabra de Dios es firme y verdadera. Recuerda el Salmo 91, que nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirio a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Y en Isaías 54:17, limos, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levant contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mi vendrá, dijo Jehová amén. Y la poderosa verdad de Romanos 8:31 nos declara, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este momento, elevo una oración de cobertura y empoderamiento sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que toda obra de las tinieblas que ha intentado traer confusión, enfermedad, escasez o conflicto a tu vida, es desmantelada ahora. Que el fuego del Espíritu Santo purifique tu hogar, que la sangre de Cristo cubra a tus hijos y seres queridos. Que el Arcángel Miguel y sus ejércitos celestiales establezcan un perímetro de seguridad alrededor de todo lo que es tuyo. Declaro que cada plan del enemigo es frustrado, cada maldición ancestral es rota, cada palabra negativa pronunciada contra ti es anulada. Eres libre, eres bendecido, eres protegido. Para aquellos que están leyendo esto, quiero mencionar sus nombres ante el cielo como una marca de favor y una señal de bendición sobrenatural. Escriban sus nombres en los comentarios más adelante, porque los estar levando en mi oración diaria, y el Arcángel Miguel ha prometido una visitación especial a aquellos que abran su corazón a esta palabra. Quiero que sepan que verán cambios tangibles en tan solo 7 días. Sí, en 7 días, la mano de Dios se manifestará de una manera clara y evidente en tu situación. Un avance financiero se acerca, una puerta se abrirá, una reconciliación tendrá lugar, una enfermedad será sanada. Permanece en expectativa, porque el cielo está moviendo a tu favor. El Arcángel Miguel está coordinando cada detalle, y su presencia es la garantía de que cada promesa que te ha sido dada, se cumplirá. Pero antes de que revele la plenitud de esta bendición, necesitas entender que esta protección es un proceso, una activación que requiere tu fe y tu participación. Lo que te estoy compartiendo no es solo una profecía, es una ley para que tu corazón se llene de una paz que sobrepasa tu entendimiento. La intervención de Michael no es para infundir miedo, sino para recordarte que tienes un protector, un aliado poderoso en el reino celestial, que está vigilando y defendiendo tu vida y la de tus hijos. Pronto compartiré el secreto de esta protección, y es más sencillo de lo que imaginas. Hace 2 años, me encontraba atravesando el valle más difícil de mi vida. Era una crisis que tocaba cada área, mi ministerio parecía estancado, mis finanzas estaban en ruinas, y sentía una presión insoportable en mis relaciones familiares. Cada día era una lucha por mantener la fe, por no sucumbir a la desesperación. Me sentía cansado, agotado, cuestionando si realmente Dios estaba conmigo o se me había olvidado. Las noches eran largas, llenas de incertidumbre, buscando dirección en medio de la tormenta. Oraba y oraba, pero a veces sentía que mis oraciones rebotaban en el techo, sin llegar al cielo. La emoción que me dominaba era una mezcla de preocupación profunda y una búsqueda desesperada de respuestas, una sed de saber qué hacer para salir de ese hoyo. Recuerdo una mañana, después de una noche de angustia, me levanté con una decisión firme en mi corazón. Dije, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero decido confiar en tu plan perfecto, en tu tiempo divino. Y fue en ese momento de rendición total, de confianza plena, que algo comenzó a cambiar. Decidí no solo orar, sino también actuar en fe, dar pasos pequeños, pero constantes, en la dirección que sentía que Dios me guiaba, incluso cuando no veía la luz al final del túnel. Empecé a estudiar más la palabra, a buscar el rostro de Dios con más intensidad, a declarar sus promesas sobre mi vida, incluso cuando la evidencia externa contradicía todo. El resultado fue sobrenatural. Lo que parecía imposible comenzó a desenredarse. Primero, recibí una llamada inesperada que abrió una puerta ministerial que ni siquiera había imaginado.
Luego, una oportunidad financiera surgió de la nada, restaurando lo que había sido devorado. Y lo más hermoso, la paz regresó a mi hogar, las relaciones tensas comenzaron a sanar, y mi corazón se llenó de una alegría que no había experimentado en años. La misma situación que me había abrumado, se convirtió en mi testimonio más poderoso. La lección que aprendí fue simple pero profunda, lo que Dios hizo por mí, él lo hará por ti también. No hay barreras demasiado grandes para su poder, en hay situaciones demasiado complejas para su sabiduría. Sé que algunos de ustedes están cansados de esperar, de sentir que han orado y luchado por demasiado tiempo sin ver una respuesta. Pero quiero decir, con todo mi corazón, que tu temporada de lucha está llegando a su fin. He visto a Dios sorprender a familia tras familia, liberándolas de cadenas que parecían irrompibles, restaurando lo que estaba perdido, y abriendo caminos donde antes solo había muros. El Arcángel Miguel jugó un papel crucial en mi propio avance, despejando obstáculos espirituales que yo ni siquiera podía percibir. Fue su intervención lo que permitió que esas bendiciones se manifestaran, porque a veces, los bloqueos no son solo terrenales, sino espirituales. No permitas que el desánimo te robe la victoria que está destinada para ti. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy, estoy aquí para reafirmar tu esperanza, para encender esa llama de fe en tu corazón. La temporada de lucha está verdaderamente llegando a su fin. Los días de preocupación y ansiedad están contados. Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida, algo que te dejará sin aliento. Y el Arcángel Miguel está en este momento mismo, alistando a sus ejércitos, moviendo fichas en el tablero celestial para asegurar que el plan de Dios para ti se cumpla sin demora. Preparad para el milagro, porque está más cerca de lo que imaginas. Ahora mismo, siento una unción poderosa en este lugar virtual. El Arcángel Miguel y un sinnúmero de ángeles están liberando bendiciones sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus hijos. Es una lluvia de favor, una cascada de gracia que está descendiendo en este mismo instante. El ambiente espiritual ha cambiado. La oscuridad retrocede ante la luz de la presencia divina. Siente esta paz, siente esta cobertura, siente el amor incondicional de Dios envolviéndote. En el nombre de Jesús, declaro la protección sobrenatural y el favor del Arcángel Miguel sobre cada familia que está escuchando esta palabra. Declaro que cada oído es cubierto por la sangre de Cristo y por la intercesión de los ángeles, que ninguna enfermedad, ningún accidente, ningún plan del enemigo podrá tocar a tus pequeños. Declaro la bendición de Jehová, que enriquece y no hay tristeza, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tus relaciones. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón y tu mente. Que cada área de tu vida que ha estado en desorden sea restaurada, que cada herida sea sanada. Y que cada sueño postergado sea reactivado por el poder del Espíritu Santo. Con un corazón de Padre, bendigo a cada uno de ustedes, mis amados hijos y hijas en la fe. Veo la sonrisa de Dios sobre ti en este momento, un Padre amoroso que se deleita en sus hijos. Veo al Arcángel Miguel celebrando tu victoria, incluso antes de que se manifieste por completo en el plano físico. Él está danzando en los cielos por lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. La atmósfera está llena de expectación divina, de júbilo celestial. El Arcángel Miguel ha estado obrando incansablemente para asegurar tu victoria, para derribar esas barreras que te impiden avanzar. Es un tiempo de celebración anticipada, un momento para alzar la voz en adoración y agradecimiento. Después de haber orado juntos y recibido esta poderosa palabra, te hago una invitación de comunión y fe. En primer lugar, te invito a escribir tus nombres en los comentarios. Al hacerlo, no solo estarás dejando una marca de tu participación, sino que también estarás activando una bendición específica y una oración profética del favor del Arcángel Miguel sobre tu vida y tu familia. Será como una semilla de fe plantada en un terreno fértil. En segundo lugar, te pido que le dé gusta a este video como una declaración de tu fe inquebrantable en la bondad de Dios. Que cada me gusta sea un amén resonante en el reino espiritual, un sí rotundo a las promesas de Dios. Es un acto de confianza, un reconocimiento de que crees que Él es poderoso para cumplir cada palabra que ha sido pronunciada hoy. Y en tercer lugar,
te animo a compartir este video con al menos 7 personas que amas. Piensa en amigos, familiares o conocidos que pueden necesitar escuchar esta palabra de protección, esperanza y empoderamiento. Cuando compartes la bendición, la multiplicas. Y es un principio divino, lo que das, si te devuelven mayor medida. Al compartir, te conviertes en un canal de la gracia de Dios, levando la luz y la esperanza a aquellos que quizás están en la oscuridad o lidiando con preocupaciones similares por sus hijos y su futuro. Quiero que sepas que cada persona que participa en este llamado, cada nombre que se escrito, cada me gusta y cada vez que este video se compartido, será recordado en mis oraciones diarias. Dedico tiempo cada día para interceder por esta comunidad, por esta familia que Dios me ha permitido pastorear. Y para aquellos que desean una protección continua, especialmente durante el sueño, los invito a buscar nuestros videos de oración nocturna. Son una fuente constante de paz y cobertura divina. Finalmente, si sientes que el Espíritu Santo está tocando tu corazón ahora mismo, si sientes una alegría inmensa, una paz que te inunda, o incluso una gratitud abrumadora, no lo reprimas. Comienza a alabar a Dios con nosotros. Eleva tu voz, de gracias, adora al Rey. La alabanza abre los cielos y libera on más bendiciones. Que esta palabra te fortalezca, te proteja y te impulse hacia la temporada más bendecida de tu vida. La presencia del Arcángel Miguel es tu garantía de que no estás solo y que tu victoria está asegurada. Que la paz de Dios y el favor del Arcángel Miguel te acompañen siempre. Amén.